fue un gran ejercicio. La reforma judicial soñada por Andrés Manuel López Obrador en México ya es un hecho. Antes estaba todo dentro del mismo Poder Judicial, entre ellos decidían quién era y quién no. El domingo 1 de junio se eligieron casi 3.000 jueces, magistrados y ministros de la Corte Suprema. Ha sido todo un éxito. Hubo 80.000 urnas instaladas por la autoridad electoral en todo el país, aunque solo concurrió el 13% del padrón habilitado, que sumaba alrededor de 100 millones de votantes. A partir de una muestra de casillas seccionales seleccionadas aleatoriamente frente a notarios públicos, los resultados obtenidos por los especialistas arrojaron un resultado estimado de participación ciudadana de 12.57 al 13.32 de participación. La muy baja participación en las urnas no generó sorpresa e incluso para la presidenta Claudia Sheinbaum el 13% es un rotundo éxito. 13 millones de personas. Inédito. Impresionante. Maravilloso. Democrático. Y sí, todo es perfectible. Es la primera elección, todo es perfectible y del día de ayer pues se sacarán las conclusiones para poder mejorar al 2027. Pero fue un gran ejercicio y mucha gente participó. Los sondeos previos al domingo indicaban que la participación sería de entre el 13 y el 20% y finalizó dentro de esos parámetros. Cada vez que tenemos la oportunidad de participar y que nos consultan, es un desperdicio no aprovecharla. La escasa participación tuvo varias miradas. Por un lado, reinó la confusión e incertidumbre de los votantes que por primera vez elegirían la totalidad del Poder Judicial. No estamos muy preparados para dar nuestro voto. Creo que necesitamos más información. Para futuros ejercicios tendríamos que tener esa oportunidad de que nos informen mejor cómo vamos a tomar nuestra decisión para que sea más razonada todavía. La justicia no se vota. Por otro lado, la oposición fragmentada y dividida coincidió en llamar a la abstención. Un dato que debe tener en cuenta el gobierno de Morena es que cuando AMLO lanzó la iniciativa, logró el 70% de la aprobación de los mexicanos y según las encuestas, el 60% la consideraba legítima si la participación popular en la elección de jueces era masiva. ¡México, escucha! Más allá de estas consideraciones, lo cierto es que los resultados serán oficializados el 15 de junio, aunque escrutada ya casi la totalidad de los votos, se vislumbra un contundente triunfo del oficialismo, fundamentalmente en la Corte Suprema, donde se encamina a controlar por completo el máximo tribunal, que será de 9 miembros, 5 mujeres y 4 hombres, a partir del 1 de septiembre de este año. Ponen a X persona, pero no sabemos su trayectoria, su dedicación. La elección popular de jueces y magistrados es inédita en el mundo. Existen sistemas semejantes en países como Bolivia, Estados Unidos y Japón, pero ninguno llega a tener la magnitud de la mexicana. Hoy justamente estoy aquí porque creo profundamente en la justicia de mi país, porque sé que por las personas a las que el día de hoy les voy a dar mi voto, son personas que van a ser capaces de impartir una justicia justa en mi país. El camino transitado por el gobierno de AMLO desde que se presentó el proyecto en 2018 no fue fácil y en cierta medida puede también explicar la escasa participación que se registró en las urnas el domingo pasado. Es como algo que necesitamos como mexicanos y como pueblo unirnos para mandar un mensaje que no estamos como de acuerdo. El punto es que cada reforma propuesta por el mandatario fue bloqueada por la justicia, convirtiéndose en la principal fuerza opositora y alejándose de la independencia que implica uno de los poderes de la República. Y junto a su nombre tú vas a mirar qué poder los postulo para este gran lugar. Entre los cuestionamientos a la justicia por parte de la sociedad sobresalen la corrupción, el nepotismo y la complicidad con el narcotráfico. Además, se cuestiona que el sistema es lento y desigual. La Corte tradicionalmente ha tenido juristas del ámbito privado, del ámbito financiero. No hemos tenido un laboralista que atienda los derechos de los trabajadores, un agrarista que atienda los derechos del campesino o que comprenda y siente criterios sobre este sector de la población. No hemos tenido un indígena desde hace 170 años. Juárez fue el último indígena que integró la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Un dato que pone de relieve la necesidad de reformas es que hay 90.000 presos sin condena. Otro son los sueldos de los ministros de la Suprema Corte, que perciben salarios e ingresos varias veces superiores, incluso al del presidente, lo que constituye una violación a la Constitución mexicana. Quiero un país con ley, no sin ley. Otro punto que marca el descontento mayoritario con el Poder Judicial es que el 50% de empleados administrativos y profesionales son familiares de los magistrados y jueces. Los que se opusieron y oponen a la reforma judicial advierten que se perderá la independencia del poder y sostienen que Morena, el partido oficialista, se convirtió en una fuerza todopoderosa que pasa ahora a controlar las 3 ramas del Estado, lo que implicaría un golpe certero a la democracia. Yo pienso que es una farsa. En primer lugar, creo que no se debería votar por jueces. Y en segundo lugar, creo que todo el proceso ha estado muy viciado. Independientemente de que no estoy de acuerdo con que se voten, pero menos como se está llevando toda la situación con procesos que rompieron las mismas leyes que se pusieron para hacer el proceso. La presidenta Claudia Sheinbaum y sus aliados sostienen lo contrario y afirman que México se aleja del autoritarismo y la corrupción. Lo cierto es que a partir de septiembre se podrá medir el grado de transformación que generó la reforma judicial y que será sometida al veredicto popular en 2027, cuando se vote la renovación de magistrados y jueces. Bueno, ya nos metemos en mostrarle, compartir cómo justamente se concreta y se lleva a cabo esta elección de jueces en México, incluido la Corte Suprema de Justicia, los integrantes del Alto Tribunal. Bueno, ya mismo, con estas placas, con Leticia le vamos a estar explicando. Bueno, allí está, cómo funciona este sistema de elecciones. Leticia, a ver. Sí, el primer punto clave, todos los cargos judiciales, desde la Suprema Corte hasta las Cortes de Distrito, son elegidos por voto popular. Bueno, en el caso de los jueces de la Suprema Corte duran 12 años en sus cargos con una reelección consecutiva. Así es, y los jueces de apelaciones y de primera instancia duran 9 años en sus cargos con una reelección consecutiva. Bueno, al igual que la Suprema Corte. Así es. Igual, bueno, seguimos avanzando. A ver, distritos electorales, el país se divide en 60 distritos electorales para facilitar la elección de jueces de tribunales colegiados y también de circuito. Así es, el Comité de Evaluación Judicial. Cada rama del gobierno establece un comité de evaluación judicial compuesto por 5 juristas. Las elecciones judiciales implican múltiples boletas, una por cada cargo a ser electo, incluyendo la Suprema Corte y otros tribunales. Sí, así es. Esto era una de las cosas que más confusión generaba al momento de quienes iban a votar y de pronto no tenían demasiado claro cómo iba a suceder esta elección, que bueno, por supuesto fue la primera vez que se hizo. Bueno, Leticia, y lo reiteramos, por primera vez en la historia de México justamente se eligen los jueces del todo el país, reiteramos, porque es un punto muy importante incluyendo los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Otra de las cuestiones centrales, Leticia, y lo decíamos, la baja participación en esta elección. Así es, en torno al 13%, entre 13 y 15%. Exacto. Decíamos, a ver, por un lado, bueno, baja participación, aunque la escuchábamos incluso ahí en el informe a Claudia Sheinbaum, la presidenta, que celebraba, de hecho, diciendo que fueron muchos a votar. Era algo que no sorprendió porque era lo que vaticinaban ya los sondeos del porcentaje que se esperaba que vaya a votar. ¿Por qué? Por un lado, la oposición que lo rechazó fuertemente, llamando directamente a no votarlo o a no ser parte, por un lado, y por otro porque tampoco estaba o no tenían demasiado claro cómo era esta votación, que como lo decíamos, era la primera vez en México y que además es inédita a nivel mundial. A ver, como contracara, ¿qué dicen desde el oficialismo? Tenemos una justicia, como puede ser a nivel regional o incluso en el mundo, que muchas veces juega a favor de los colores o de los partidos políticos, situaciones similares en lo que tiene que ver con presos sin condena, digo, un montón de cuestiones que además en el caso de México, ¿no? Con el agregado de el narcotráfico, digo, con las tasas de homicidios altísimas, y un montón de cuestiones que dice, bueno, la justicia no resuelve, es una justicia que muchas veces es comprada, bueno, y demás. Este es el argumento para decir algo hay que modificar porque como se nominó hasta ahora a los jueces o a los magistrados, no sirvió. Entonces la vota justamente el ciudadano. Claro, entonces dicen, bueno, ¿qué es más democrático que
que sea el mismo pueblo Claro. el que elija a sus representantes, en este caso judiciales. Esto viene del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Sí, sí. ¿no? Y recordemos que Sheinbaum fue su delfín o su candidata, la candidata de Morena. Esto es lo que sostienen, que va a ser democrático porque son los propios mexicanos los que lo eligen. ¿Qué dice la oposición? Que bueno, que esto va a generar todo lo contrario, que va a generar que sean partidarios. De hecho, si vemos que es un oficialismo que viene con elecciones y un apoyo muy fuerte, de hecho la propia Sheinbaum, que tiene una popularidad altísima, en torno incluso a algunas encuestas que le dan arriba del 70, y que de hecho en los primeros meses ha ido subiendo la popularidad, contrario a lo que suele pasar, ¿no? Que si bien se habla de los primeros meses o esta luna de miel, empieza después en general a descender. Bueno, el caso de Sheinbaum es que arrancó con mucha popularidad. Lo que dicen, bueno, es una elección que también le va a jugar favorable y va a ser una justicia que va a ser favorable al oficialismo, ¿no? Esta es la cuestión. Vamos a ver ahora, Pablo, ahí como lo decíamos, como lo decía en el informe, a partir de septiembre se va a conocer en detalle, porque después también están quienes, bueno, sostienen, hasta ahora no funcionó, lo que vemos es una justicia que no responde, bueno, probemos de otra forma, ¿no? Eso sería un poco... Bueno, ya se probó de otra forma, ahora hay que empezar a ver los resultados. Claro, ahora ya se probó de al otra menos forma. en lo que tiene que ver con la elección. Vamos a ver cómo avanza en este sentido, porque lo decíamos, realmente es un caso para ver porque es inédito, porque si bien ahí mencionaban, de hecho, los casos de Estados Unidos o de Bolivia, que en algunas partes sí se da la elección de los magistrados o de los jueces por el voto, bueno, ninguno en la escala en la que se hizo en México este mismo domingo, con una participación muy baja incluso para lo que es como en los países, la gran mayoría de los países que no tiene voto obligatorio, el porcentaje de participación suele ser en torno al 50%, ¿no? Bueno, en este caso además muchísimo más bajo. No, bajísimo fue, muy bajo. Así es, con una posición que rechazaba esta forma de elegir a los jueces y a los magistrados, que de hecho diría que fue el gran tema de discusión y de muchísimo rechazo de la oposición, lo que tuvo que ver con esta reforma judicial que, bueno, repetimos, no vamos a saber cómo va a funcionar, sí por lo pronto sostener que es completamente inédita porque no lo hemos visto en otro país que se dé de esta manera, ¿no? Sabemos que se elige de manera democrática el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial es por nominaciones. Bueno, incluida los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que no es un dato menor para nada. Sí, así es, y también lo que tiene que ver con el tiempo que van a estar, ¿no? Que esa es otra de las cuestiones que muchas veces a la justicia también se le achaca, ¿no? En los casos en que la justicia es, digamos, ocupar el cargo de por vida, bueno, en este caso también se modifica eso.